Buenas noches, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy tenemos nuestra ponencia número 7 sobre el tema que hemos venido tratando durante este mes de junio, cronología e historia bíblica. Hoy es viernes 23 de junio, ya casi son alrededor de las 10 de la noche. La transmisión está como estreno en vivo y usted tiene el chat abierto para los que algunos ven en la televisión, lo hacen en la conexión ahí, no tienen ningún problema. Eh, Aunque es más, el chat creo que no está habilitado para televisión, no estoy seguro de eso. Saludo a todos ustedes de diferentes ciudades que nos han acompañado durante este tiempo del Seminario Bíblico de Invierno, todos nuestros hermanos, hermanas, pastores, pastoras, líderes, hermanos en general de distintas ciudades, desde Osorno, desde Payaco, Valdivia, desde Pailahueque, Victoria, Colbún, Maule, aquí en Santiago, la región metropolitana, de algunas comunas como Maipú, la Florida, Estación Central, hacia la costa de la quinta región, el Quisco, Villa Alemana, la zona norte, Chincolco, nuestra hermana de Colombia, y no me recuerdo si de alguna otra parte más tenemos dentro del grupo quienes están participando. Sé que algunos de ustedes están preocupados por el tema del tiempo, el clima. Este invierno empezó el invierno allá el 21 con fuerza. Esperamos y confiamos en el Señor de que todos los hermanos en la fe estén bien y estén resguardados, ¿ya? Lo importante es que cada uno de nosotros cumpla con los compromisos que ha tomado con el Señor. Aquí en Santiago el otro día iba con mi esposa en el auto y estábamos escuchando la radio, no voy a decir la radio, pero los hermanos comentaban de las lluvias y decía, el uno le decía al otro, parece que hay que suspender los cultos, le decía. Eh, yo me reía porque yo pastoreé muchos años en el sur de Chile y allá llueve prácticamente gran parte del año, lluvias intensas, fríos intensos, nevazón en algunas zonas, y jamás suspendí un culto. Nunca. Lloviera, tronara, hubiera lo que hubiera, siempre uno cumplió con su rol pastoral de las visitas, estar con los hermanos y hacer reuniones. Aquí en Santiago eh, la gente a veces busca cualquier excusa para dejar de congregarse. Bueno, asimismo también les va a los que hacen esas payasadas, porque creo que usted y yo tenemos que tomar las cosas de Dios en serio. Nuestra fe no está sujeta al tiempo ni al clima. Me viene a la mente cómo fui criado y formado en una etapa de mi vida donde tengo los recuerdos latentes, y muchos de ustedes también vivieron esa etapa donde íbamos a la iglesia y realmente no había obstáculo para ir a la iglesia. No había factor tiempo, factor salud, factor dinero, nada. Estábamos ahí siempre. Por eso Dios ahora nos honra, ¿cierto?, en seguir el camino de fidelidad. Bueno, continuamos con historia y cronología bíblica, o cronología e historia de la Biblia. Hemos avanzado en gran parte de lo que es el Antiguo Testamento, en realidad todo el Antiguo Testamento, y ahora llegamos a lo que era el tema del periodo intertestamentario, ya entre los dos testamentos. Vimos de que el gran suceso que marcó a la nación de Israel fue su declive, producto de la idolatría, de esta idolatría que provocó que el reino se dividiera en dos: el reino del norte, el reino de Israel, 10 tribus, con base en Samaria, y el reino de Judá, el reino de la tribu de Judá y de Benjamín al sur. El primer reino del norte de Israel fue llevado cautivo, ¿cierto?, por los asirios, y las tribus nunca volvieron a Israel. Estoy haciendo un resumen. Y luego, al tiempo después, la nación de Israel, en este caso las dos tribus del sur, fueron llevadas cautivas por Babilonia, ¿cierto?, lo que se conoce como el exilio. Y a partir de ahí, ¿cierto?,
empieza un periodo de profetas que ya los hemos comentado. Les envié a ustedes al grupo de WhatsApp un libro que no es muy extenso, creo que tiene como 70 páginas. Yo lo tenía en físico hace muchos años ese libro, lo presté y desapareció. Me ha pasado con muchos libros que he prestado que nunca volvieron. Y ese libro es muy bueno, es uno de los pocos libros que contiene un detalle resumido de cada rey de Israel y de Judá, las razones que llevaron a su debacle y declive espiritual. La historia de la nación de Israel es muy similar a la historia de la iglesia. Son dos cosas distintas, eso ya lo hemos comentado en otros videos, en mensajes que yo he predicado también. No existe tal como el sustituto. La iglesia, en este caso la iglesia actual, los creyentes, no son el sustituto de la iglesia, del pueblo de Israel. Viene entonces el periodo de profetas que empiezan a ministrar en el periodo del reino dividido todos los profetas mayores y los profetas menores. Muchos de estos profetas atacaban la decadencia de la sociedad de Israel y de las naciones que atacaban al pueblo de Israel. Ahí vienen todos los persas, los ninivitas, todos los pueblos que nosotros vemos, las naciones, los imperios y los reinos que atacaban a Israel. Los profetas los denunciaban a ellos por sus brutalidades en su sistema de gobierno, en su sistema político, sobre todo en sus sistemas de idolatría. Y también Dios hablaba a los líderes de la nación de Israel. Parece tragicómico entender de que uno de los últimos profetas, o el último profeta que cierra el canon hebreo es Malaquías, ¿cierto? Y Malaquías habla de muchas cosas, pero el texto que más nosotros conocemos es el tema de los diezmos, de lo cual yo les comenté. Dios se queja a través del profeta y dice: vosotros, la nación toda, me habéis robado. Dice: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y es una paliza que Dios le da al pueblo de Israel, y Dios los acusa de ladrones, derechamente. ¿Por qué razón? Porque si miramos el contexto, ellos habían retornado. Ya el exilio del pueblo de Israel duró 70 años y ellos retornan a Israel en tres fases, con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías. Zorobabel empieza a construir un templo, ¿cierto? Luego vemos que Nehemías es un gran líder. Nehemías, Dios usa su vida para reconstruir los muros de Jerusalén. Es apasionante el libro de Nehemías. Pero luego ya viene el tema del periodo intertestamentario, y en ese periodo surge todo lo que les comenté. Estoy haciendo un resumen para avanzar a la introducción de la cronología del Nuevo Testamento. En ese periodo intertestamentario surge la sinagoga, surgen los escribas, los fariseos, los saduceos, surge todo lo que vemos en el Nuevo Testamento, que es el escenario en el cual se presenta Jesús, nuestro Salvador, nuestro bendito Mesías. Entonces, en ese periodo intertestamentario, aparte de que surgen todo este club selecto, ¿cierto?, de líderes religiosos, los más poderosos eran los fariseos, los saduceos, los escribas. También habían otros grupos que la Biblia no los menciona, pero sí existían en ese tiempo. Uno de ellos eran los esenios. Cuando Jesús hace aparición, ¿cierto?, en su ministerio terrenal, ya circulaban escritos heréticos. En ese periodo intertestamentario surgen muchos textos que son conocidos como apócrifos, textos que no figuran en las Biblias canónicas, entiéndase, Biblias cristianas, ¿cierto?, evangélicas, protestantes, o también dentro de lo que se conoció como el primer canon de los concilios posteriores después del credo niceno, cuando Constantino, ¿cierto?, hizo los primeros concilios, y una de las primeras cosas que hizo Constantino fue precisamente la transmisión y preservación de la escritura. Pues es un capítulo aparte dentro de la historia, pero que es importante conocerlo. Hay mucha gente que habla, mire, lo voy a decir derecho, hay mucha gente que habla estupideces, habla incoherencia, habla bobadas, porque no estudia, no sabe. Usted no le ponga oído a mucha gente que sube TikTok, sube Reels, sube cortos de Instagram, sube short de Facebook, sube videos en YouTube, y no, es gente que no tiene la preparación, no conoce de historia bíblica, no conoce nada de nada, y confunde a las personas. Hay mucha gente que dice: la Biblia es un invento de la Iglesia Católica.
yo digo, Señor, dame paciencia, paciencia, paciencia para poder responderle a esas personas. El problema es que muchas de estas personas lo dicen tergiversando hechos históricos. Incluso dentro de círculos cristianos hay gente que cree eso, que la Biblia, los 66 libros de la Biblia, son productos, ¿cierto?, de una reunión de viejitos ancianos, algunos concilios. eh, Todo eso es ignorancia pura, es desconocimiento. Yo les recomiendo un libro, acá lo tengo. Hay otros que son importantes también, pero este libro, la gracia de este libro, La historia del cristianismo, escrito por Paul Johnson, eh, hay muchos libros que, bueno, si usted va a la librería, este libro es caro, pero yo lo compré en la feria por 3.000 pesos. O sea, si usted quiere armarse de buen material, vaya a la feria y usted va a encontrar gente que vende el libro de primera mano, segunda mano, no sabe lo que tiene y lo vende a precio barato. Pero este libro en una librería vale arriba de 45.000, 50.000 pesos. Es un libro escrito por, valga la redundancia, por un escritor que se rige bajo el rigor de la historicidad. Entonces, cuando uno estudia, tiene que recurrir a personas que saben de estos temas, no a escuchar a personas que tergiversan la historia para traer errores, errores doctrinarios y de interpretación. Porque decir que la Biblia fue producto, cierto, de la decisión de hombres, eso entonces pone en duda la autoridad y veracidad de la escritura. Entonces hoy día nos encontramos con mucha gente que habla cosas que son incoherentes. Con respecto al tema de la cronología pasa exactamente lo mismo. Voy a enviarles al grupo después la cronología de Ucher, ¿cierto? Es un gran cronista. Aparte de él, que es relativamente reciente, hay otros cronistas que registraron la historia, ¿cierto? Dentro del mismo judaísmo, el más importante es Flavio Josefo. Es importante, mantenga ese nombre en su mente. En internet hay muchas bibliotecas virtuales, ¿cierto? Que esos libros se pueden descargar gratis. También son fáciles de comprar, fáciles relativamente en librerías cristianas, incluso hoy los venden, los libros de Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un historiador que narra muchos de los eventos de primera fuente y otros de muy buena información, hechos que se pueden cotejar con un relato paralelo de la Biblia. ¿Por qué es importante entender eso? Porque si bien la Biblia no fue eh, producto de un concilio de tatita, de abuelitos, ¿cierto? De ancianos, tampoco la Biblia cayó del cielo, así como en una canasta, porque también hay gente que se va al otro extremo y dice que la Biblia cayó del cielo, ¿cierto? Y cayó impresa del cielo. Tampoco es eso. La Biblia es un libro maravilloso, que es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios, y es un libro que abarca miles de años de historia. Están involucrados decenas de hombres, de escritores, también mujeres, ¿cierto? Tenemos el caso de un libro de la Biblia completo, ¿cierto? Que tiene el nombre de una mujer, Ruth. Tenemos otro libro que se llama Esther, eso es para los cabezaduras que son opositores al tema de que las mujeres desarrollen su ministerio. Entonces, la Biblia tiene que ser estudiada, degustada, desglosada, saboreada, pero aquí siempre recurro al ejemplo del chef. Alguien que no sabe cocinar va a cocinar por la necesidad del hambre, ¿cierto? Y usted con pocos elementos, una papa, una zanahoria, una cebolla, un trozo de carne, hace lo que usualmente hace cualquier persona que está en un hogar. Cocina algo rápido para salir del momento y aplacar el hambre. Pero ¿qué hace un chef con una zanahoria, con una verdura, con un trozo de carne? El chef aplica todo su conocimiento. Y todo su conocimiento es todo el bagaje que él tiene de la historia de la cocina, la historia de la gastronomía. Imprime en ese plato que él va a hacer lo mismo que hace un arquitecto. El arquitecto, antes de poner en, 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 en ejecución una obra, él pone en plano lo que va a hacer.
El chef es lo mismo. Y con esos ingredientes que nosotros hacemos una comida al paso, ese chef hace maravilla, hace una comida gourmet. Entonces, la palabra de Dios es exactamente lo mismo. Si usted se prepara, ¿cierto? Dios va a hacer de usted un instrumento y va a preparar un alimento sólido que le va a dar los nutrientes necesarios a quienes lo puedan oír a usted. Van a ser edificados, van a ser consolados, van a ser orientados, van a ser fundamentados en lo que es la palabra. A mí me encanta el tema de la historicidad bíblica, el tema de la cronología bíblica, porque son hechos irrefutables. La gente, así como alguien hoy dice que no le gusta leer la historia. Hay gente cristiana que no conoce mucho de la historia mundial, de la historia secular, pero lo peor es cuando los jóvenes de ahora no la conocen, porque las ideologías lo que están haciendo es refundar el sistema histórico, que es lo que le sucede al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le sucede que cuando ellos entran a la tierra prometida y muere toda esa generación que vio las bendiciones de Dios, dice que se levantó una generación que no conocía a Dios y cada uno hacía lo que le parecía. Entonces, ¿la historia se puede reescribir desde el punto de vista de la ignorancia, desde la mofa? Sí, porque eso es lo que el diablo hace. Entonces, cuando la Biblia nos habla de la senda antigua, de la vieja lámpara de la palabra, cuando nos habla de eso, no nos habla de algo que es antiguo, no nos habla de algo de antiguo de que sea obsoleto, sino que habla de antiguo, se habla del primer fundamento, y el primer fundamento está puesto en el huerto del Edén. Fue cuando la Biblia dice, y dijo Dios, eso repetidamente está, y no solamente en el huerto del Edén, antes, constantemente en el Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, todos los capítulos nos vemos constantemente que se dice, y dijo Dios, dijo Dios sea la luz, y dijo Dios sea la separación de las aguas, y dijo Dios produzca la tierra. Constantemente vemos a Dios hablando, y la palabra de Dios será ejecutada. Ahora, aquí hay un tema teológico profundo. En la cristología se nos enseña, Pablo nos dice que Cristo es el creador y por medio de él para él y por medio de él fueron creadas todas las cosas. Ok. Entonces, en el periodo intertestamentario surge mucha literatura apócrifa. La literatura apócrifa, literatura, no sé, hay montones de libros, no los voy a leer porque la tabla es larga, pero muchos de estos libros tenían como... cumplían la misma función que cumple la literatura de las novelas de hoy. Usted va a una librería, hay libros por secciones, ¿cierto? Y hay literatura que uno sabe que es ficción. Hay literatura que es novela. Hay literatura que mezcla la ciencia con la ficción y son novelas de ficción. Hay historias de terror, cuentos, sátira, poemas, historia, educación. O sea, en una librería usted encuentra todo tipo de material. Si usted va y compra un libro de terror, ¿cierto?, de literatura de ese tipo, y usted lo lee y piensa que lo que se está diciendo ahí es verdad, usted tiene un problema. Usted sabe que esa literatura es solamente recreativa, no es algo que sea verdad. Si alguien toma un libro que ha pasado casos, ¿cierto?, puntuales de personas que han leído textos y los han dado por cierto, dentro de la historia de la ufología, ¿cierto?, de la religión platillita, ocurre eso con el libro de los Humo o los Ramitas, ¿cierto? La misión Rama, ¿cierto? El libro de Urantía, que gente tomó ese tipo de literatura y lo dio por hecho y lo dio por verdad y surgen, ¿cierto?, cuestiones que son complejas desde el punto de vista sociocultural. Entonces, hoy día hay gente que ve la Biblia no como la palabra de Dios, la ve como una colección de mitos, una colección de dichos sabios, pero no es palabra de Dios. Y ahí viene el rol de nosotros los pastores, los líderes, los que están en autoridad espiritual y de cualquier cristiano. Si usted se considera un cristiano de plena comunión, un cristiano que tiene un compromiso con la fe, usted debe ser un defensor de las escrituras. Debe ser un defensor de las escrituras. O sea, usted no puede dejar pasar por alto cuando alguien se mofe de la autoridad de las escrituras. Usted debe ser un defensor de ellas. Ahora,
Por eso el estudio de la Biblia es importante, porque dentro de la cronología y la historia bíblica, ¿cierto? Se estudian, nosotros estamos haciendo algo, este seminario no es algo académico, porque hay todo tipo de personas oyéndome. No pretende ser un seminario académico, no es la idea mía hacerlo, por eso trato de aplacar el peso de este estudio en un lenguaje más accesible para todos. Porque si quisiese yo presentar una cátedra académica sobre historia y cronología bíblica, sería más derechamente para alguien universitario o académico que tenga un ladrillo en la cabeza y que no quiera dejar sus conceptos que ya son preconcebidos, o sea, se los pusieron en la mente antes. ¿Qué es lo que pasa en el sistema universitario? En el sistema universitario, y aquí hago un paréntesis, yo me crié con muchos jóvenes de mi edad, que hoy día ya son de la edad que yo tengo, pero que nos criamos en nuestra juventud en las cosas de Dios, en las iglesias, y muchos de ellos era un gran logro 20 años atrás decir voy a entrar a la universidad. Y siempre mi temor y mis prédicas, yo me recuerdo esos años les decía, ¿no vas a cambiar tú después de ser universitario? Todos decían, no, no voy a cambiar. El hecho es que sí cambiaron. Porque la universidad no solamente te enseñan un saber, sino que la intelectualidad viene basada con el humanismo. El humanismo no es otra cosa que decir yo, yo, yo. Dios no existe, Dios está fuera, a Dios no me importa, y si Dios llegase a existir, está tan lejos, ocupado en otra cosa en la eternidad, que no tiene por qué involucrarse en mi vida. Entonces, el sistema universitario ha extirpado a Dios, cierto, del saber. Entonces, hay buenos doctores en teología a quienes yo puedo recomendar si hubiese sido el caso de dar una buena paliza, si es que se quiere decir, a alguien que es obtuso en el sentido de decir, no, yo no creo en este dato preciso de la historicidad bíblica. Bueno, para eso hay mucha gente que Dios ha preparado, buenísimos doctores en teología en Chile y en muchos otros países, bueno, pero son pocos, en el sentido de que la nube de falsos maestros es aplastante. Tenga cuidado, hay muchos falsos maestros, muchos tipos que están enseñando herejías, como Pablo dice, herejías destructoras, para contaminar, ¿cierto?, la fe del creyente en la palabra de Dios. Así que tengamos cuidado con eso. Entonces, en el periodo intertestamentario surge mucha literatura eh, que ha llegado hasta nuestros días, el famoso libro de Enoch, por ejemplo. Ahora, hay que entender que muchos de estos libros son citados en la Biblia. El mismo libro de Enoch, ¿cierto? Enoch es un personaje antidiluviano, ¿cierto? Es un patriarca que la Biblia menciona que de manera excepcional Dios se lo llevó en cuerpo, alma y espíritu, ascendió a los cielos, dice que Dios se lo llevó, desapareció. Y en el libro de Judas se menciona, el libro de Enoch dice séptimo desde Adán, el cual profetizó, dice, con respecto a los juicios finales y a la venida de Cristo, que el Señor vendría con su santo de miriadas de ángeles para hacer juicio a la tierra. Ahora, el que la Biblia mencione algunos libros apócrifos como referencia, no quiere decir que todo el libro apócrifo en sí sea endosado por la autoridad canónica de las Escrituras. Solamente algunas cosas. Ahora alguien me pregunta, ¿es provechoso leer ese tipo de literatura? Yo no aconsejo que el cristiano común la lea. Ahora, si usted quiere leerla desde un punto de vista de estudio, de conocer, ¿cierto? Y de cotejar paralelamente, puede hacerlo, pero siempre teniendo en cuenta que la Biblia es la palabra de Dios. Los otros textos pueden ser estudiados, ¿cierto?, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista simplemente de un saber adicional. Dentro de este espacio intertestamentario hay libros que están en la Biblia católica. Por ejemplo, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos. La palabra Macabeo significa el que martilla, martillante, ¿cierto? Eran personajes que ocurrieron en ese periodo intertestamentario que lucharon por la independencia de los yugos opresores que tenía en ese tiempo el pueblo de Israel. Está el libro de Baruch, ¿cierto?, que se menciona en el libro de Jeremías, que era el escriba de Jeremías. Está otros textos que la Iglesia Católica los usa para el tema de sustentar un poco el tema del purgatorio y otro tipo de cosas. Ok, entonces cuando nosotros ya entendemos más o menos que ese periodo de 400 años
sienta las bases para lo que vendría a ser la cronología del Nuevo Testamento, nos damos cuenta entonces que el Nuevo Testamento no es extenso. El Nuevo Testamento más o menos tiene un periodo desde que, un poquito antes de que Jesús nazca, ¿cierto? Voy a enviar otra lámina al grupo de que los cronistas de la época y los posteriores, ¿cierto? Fecharon la fecha aproximada del nacimiento de Cristo en el año 4 antes de Cristo. Voy a explicar, la lámina va a salir explicado por qué. Hay un margen de error. Si hay un desfase dependiendo del cronista que usted consulte, pero las fechas sí son aproximadas. Ahora mucha gente se inquieta y dice, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos el día, la hora, ¿cierto? El mes, el año preciso en el cual nació Cristo? Por una cuestión de cultura. Hoy para nosotros es una cuestión que la encontramos absolutamente normal. Usted nace un bebé en el registro civil, de hecho si usted no lo pone en el sistema civil es un delito, o sea, no puede un bebé nacer, ¿cierto? Y no estar en el padrón, ¿cierto? De la ciudadanía del país que sea. 100 años atrás, ¿cierto? O 150, 200 años atrás, cuando los países vivían bajo la corona, en el caso hispano, ¿cierto? De Latinoamérica, los países vivían bajo la corona española, algunos como Brasil y algunas zonas de Centroamérica bajo la corona portuguesa, en Estados Unidos bajo el tema de los anglosajones, en otras latitudes bajo el tema, en este caso los británicos, que ellos venían de allá. Eh, en ese tiempo no existía lo que existe hoy, ¿cierto? Cotejar datos y registrar las cosas. Eh, el origen de una oficina de un registro civil y de identificación, que en cada país tiene distintos nombres, por lo menos acá se le llama Oficina Nacional de Registro Civil e Identificación, es una base de datos hoy día digitalizada, pero si uno consulta las primeras bases de datos de principio de siglo y del siglo anterior, ¿quiénes eran los que proveían la información de las personas? Eran las iglesias, sobre todo la Iglesia Católica. Y luego las otras iglesias que empezaron a llegar. Las primeras iglesias que llegaron a Chile fueron los presbiterianos. Luego otros tipos de instituciones, ¿cierto? Luego los metodistas, de lo cual después surgen las ramas pentecostales y paralelamente a eso iglesias de corte norteamericano que le dieron vida a todo lo que es la gran masa de iglesias cristianas que tenemos en Chile y también en muchos países sudamericanos. Pero yo le menciono, más o menos por el 1820, en esa década y de ahí en adelante, hasta que se consolidan un poco a principios del año 1900 todas las repúblicas, la base de datos de los ciudadanos era entregada por las iglesias. Les comentaba hace unos videos atrás que los mormones, ¿cierto? Que es una secta, el nombre de ellos es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o simplemente los mormones, ellos tienen una base de datos impresionante, una base de datos enorme, porque ellos llegaron a Chile antes, a muchos países llegaron ellos antes que muchas iglesias cristianas evangélicas, entonces eh, pasaba de que ellos, cuando nacía un bebé, ¿cierto? Hay que entender el contexto, que los países eran más pequeños en cuanto a población, en cuanto a densidad de población. La densidad de población es el aglomeramiento de personas en un radio urbano específico. Pero la gente en ese tiempo, las iglesias, incluida la católica, las sectas y las iglesias cristianas emergentes, tenían un rol distinto en la sociedad del que hoy las iglesias tienen. Hoy prácticamente las iglesias cristianas, todas, no tienen, y yo sé que muchos se van a sentir lastimados con esto, yo lo he predicado muchas veces, pero no tienen un rol en la sociedad como lo tuvieron 100, 200 años atrás. Sí sé que hay muchas iglesias hoy día, iglesias grandes que tienen grandes labores. Yo no lo puedo desmerecer y tampoco lo puedo ignorar. Tienen grandes labores, tienen grandes orfanatorios, grandes comedores, grandes obras sociales.
pero, a ver, voy a tratar de explicarlo, pero es algo opcional, es algo que responde a la actualidad del momento. Si nosotros nos vamos a la época en que yo le estoy mencionando, no había otra opción. El analfabetismo era brutal, no existían las escuelas como nosotros, el sistema educativo como lo conocemos hoy, el analfabetismo era brutal, el nivel de, de alcoholismo, de violencia, porque hay que entender que las naciones recién se estaban emergiendo. Hoy día nosotros estamos acostumbrados a nacer y desenvolvernos en un sistema penal judicial relativamente bueno. Yo sé que la gente dice estamos en un momento malo, y le voy a decir algo. Hoy la iglesia, que es la sal del mundo, la sal de la tierra, está presente en el mundo. Tenemos relativa paz, relativa calma. Llegará el momento cuando la iglesia no esté en este mundo. Y la Biblia dice que empezará la gran tribulación. Y dice la Biblia que las plagas que vendrán, las copas del aire, las 7 trompetas, en una de esas circunstancias dice que será quitada la paz de la tierra y se matarán unos a otros. Ahí no habrá paz. Ahora nosotros tenemos paz. Aunque no creamos que es así, tenemos paz. Entonces, hoy, por medio de las leyes, ¿cierto? Las leyes son para contener las conductas de las sociedades. En estos años que yo le estoy mencionando, cuando empiezan a emerger las primeras crónicas, los registros cronológicos de las naciones, en el nivel de analfabetismo, en el nivel de alcohol dependencia, el nivel de violencia que había entre la misma familia era muy grande. Entonces las iglesias cumplían el rol, los pastores, los guías espirituales cumplían el rol de consejeros, de padres, de madres, de ayudadores. O sea, la iglesia era todo. Cuando ocurrió en muchos estados del mundo, en todo el mundo ocurrió la separación del Estado y de la iglesia, y el gran choque fue cuando la iglesia católica, apostólica romana, ¿cierto? Dejó de ser esa iglesia todopoderosa que nombraba reyes, fijaba los límites de qué hacer y qué no hacer, y fue reducida a lo que es el Estado Vaticano hoy. Y evidentemente el Papa hoy viene siendo, el Papa me refiero como gobernante del Estado Vaticano, más que embajador, ¿cierto?, de la Iglesia Católica como tal, no es nada más que una figura de referencia o de consulta, ¿cierto?, si es que se le invocare. Pero no es como sucedió antiguamente. Todo esto se lo explico para que lleguemos al siguiente punto. La cronología, entonces, narra los hechos como ocurrieron. O sea, el rigor histórico es importante. Y aquí entonces nos vamos al tema del Nuevo Testamento. Si usted abre la Biblia, el Nuevo Testamento sale la genealogía de Cristo. También otro evangelio también la contiene. Y a veces la gente dice, ¿por qué tantos nombres? Me aburre. Yo sé que tal vez ninguno de los cristianos se ha dado el tiempo de tomar su Biblia, Mateo, y leer toda la genealogía. Toda, desde el versículo 1 hasta que termina. Porque la gente dice, ¿por qué tantos nombres? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué importancia tiene? Bueno, la genealogía, hay que entender que estos registros no son precisos, porque mucha gente dice, ¿y por qué no están nombradas las mujeres? ¿Por qué faltan algunos nombres? Porque simplemente intenta hacer un registro de referencia. Ocurre lo mismo con los registros actuales. A pesar de que existe un sistema, una base de datos, evidentemente hay muchos niños que no figuran en los registros. Hay mucha gente que ha fallecido y no tiene un acta de defunción. Hemos visto casos de ese tipo. Entonces, la Biblia no intenta ser un libro, ¿cierto?, para aplacar la curiosidad de las personas. La Biblia es el mensaje de Dios para el hombre, pero contiene elementos que a nosotros nos permiten ubicarnos en cierto momento. El Nuevo Testamento contiene 27 libros. De los 27 libros, gran parte fue escrito por Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo, nombre griego de lo que era su nombre Saulo o Saúl, pero otros escritores, ¿cierto? Como Mateo, que fue uno de los discípulos del Señor, comienza de una manera legal y formal su evangelio, presentando la genealogía.
¿cierto? Y si usted ve la genealogía, de las que están en los cuatro evangelios, una lleva, ¿cierto?, hasta Adán y otra lleva hasta Abraham. Y otras genealogías que hay paralelamente en otros textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, cada una tiene diferentes trazados. Hay genealogías que van, ¿cierto?, siguiendo la línea de José, otra la línea de María, pero el hecho puntual es de que no podemos negar de la rigurosidad de los datos bíblicos. Ahora, para nosotros que no somos judíos, por la misma razón a veces no le damos la importancia a la genealogía, no nos implica mucho eso, pero para un judío sí. La única forma para un judío de esa época, ¿cierto?, de decir quién, de testimoniar de quién decía ser, era con un testigo. Por lo menos así sucedía dentro de las culturas antiguas. O sea, hoy usted si quiere decir quién es, tiene su documentación, ¿cierto? Su carnet, y ese carnet no solamente es válido de por sí, también tiene que tener sus huellas y hoy día ya la tecnología es más moderna, te ponen una cámara en los rasgos faciales y biométricos le llaman ellos, otra el iris, en fin. Pero en los tiempos antiguos solamente tenía usted que tener un testigo, ¿cierto?, reputado, para que dijese tal persona es quien dice ser. Voy a condensar brevemente, por ejemplo, tengo este manual bíblico que se los envía a ustedes. Esto está en la página 383, pero en el manual bíblico de Halley que les envía a ustedes, como es una versión corregida, ampliada, puede que varíe la página, pero está en la sección de Mateo, capítulo 4, donde hay un arreglo cronológico tentativo. Tentativo quiere decir aproximado, ¿ya? Del ministerio de Jesús, ¿cierto? Cuando comienza, ¿cierto? Que es más o menos sería, dice aquí, el 27 después de Cristo, cuando Jesús comienza su ministerio en Caná de Galilea. Y bueno, ahí va hasta el año 28 después de Cristo, más o menos cuando es la Pascua, hasta el 29 después de Cristo, que es febrero aproximadamente, cuando dice que envía a los 12. Luego concluye hasta la salida final de Galilea, que puede ser diciembre, octubre. Todos los hechos más o menos que están ahí se pueden ubicar usando la tabla de los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos quiere decir que mantienen información similar, pero no todos los cuatro evangelios contienen la misma información. Sería ilógico tener cuatro evangelios con la misma información siempre. Sería una copia de una copia. Los cuatro evangelios se complementan. Ahora, hay mucha gente que mañosamente dice los evangelios tienen contradicciones. No voy a detenerme en eso porque hay muchos libros de buenos apologistas. Los apologistas son una rama de la teología que es presentar buena defensa del evangelio. Y hay buenos apologistas, buenos exégetas que han dado muy buenos materiales, que yo sé que no se lee mucho porque por esa misma razón hay tantos falsos maestros. Si los cristianos pusiesen oído realmente a estas cosas, tendríamos más personas que pudiesen defender con vehemencia. ¿Qué consejo le puedo dar? Si usted quiere ser usado por Dios, no espere que otro haga lo que usted puede hacer. Usted comience a estudiar, comience a prepararse, y cuando Dios necesite de alguien, Dios no va a tener que mover a un gran evangelista, a un gran siervo, a un gran pastor, un gran obispo. No, lo va a usar usted, porque usted ya sabe. Imagínate, tú ves el caso de Felipe, cuando Felipe se encuentra con el eunuco, que era un funcionario de una parte que no pertenecía a Israel, y dice que el Espíritu le dice a Felipe, se refiere al Espíritu Santo, allégate al carro. Felipe se acerca y escucha que este tipo está leyendo un rollo del profeta Isaías, una porción del profeta Isaías. Y el profeta, en este caso Felipe, le dice, ¿entiendes lo que lee? Y él dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y dice que Felipe, comenzando desde las Escrituras, les comenzó a hablar. Pero imagínate, Felipe no hubiese tenido la preparación. No hubiese tenido la preparación, la expertise, el conocimiento, nada.
Imagínate si hubiese tenido que arrodillar, Señor, revélame, ilumíname, o lo que muchos cristianos dicen, bueno, lo que Dios quiera nomás. No, hermano, esto no funciona así. Mucha gente se agarra de ese versículo bíblico donde dice, en aquel momento Dios dará palabra. No, no, eso fue una promesa específica para los que están presos, con cadenas en sus manos, en sus pies, amarrados por la cintura con cadenas y eran llevados, ¿cierto?, a los calabozos, a los cepos, a las mazmorras, ¿cierto? Y no tenían tiempo para leer ni estudiar en ese momento, y una palabra precisa para ese gobernante. Pero yo no puedo decir, hermano, usted no estudie, no lea la palabra, porque el Señor le va a dar palabra. Pongo en duda de que Dios le dé palabra a alguien que no ama la Biblia, no la estudia, no la escudriña. Entonces, mucha gente que se toma de eso y deja en vergüenza el Evangelio. Bueno, para ya ir terminando, porque hoy día era comentarios acerca del periodo intertestamentario, eh, Mateo, Marcos, Lucas y Juan narran específicamente el ministerio de Cristo, desde que Él nace hasta que Él deja la tierra, no hasta que Él muere, porque los evangelios narran de que Él muere, resucita, y luego está 40 días con los discípulos en la tierra todavía, y dice que después asciende a los cielos en la ciudad de Betania. Así que les voy a dejar con esa reflexión de que los 4 evangelios narran el ministerio de Cristo, el ministerio público de Cristo, que fueron casi 3 años, narra la crianza de Jesús. Todo esto es importante que nosotros lo entendamos porque, insisto, hoy día hay mucha gente que toma cosas de otro lado y dicen, no, que Jesús estuvo en la India, que Jesús fue a aprender de los maestros de los budas, y que Jesús, puras estupideces, puras incoherencias. La Biblia contiene lo que nosotros necesitamos saber de nuestro Señor. Mucha gente dice, ¿y qué pasó con Jesús durante los años que la Biblia no dice nada de él? La Biblia lo dice. Lea el Evangelio, dice, y Jesús les estuvo sujeto a sus padres. O sea, Jesús vivió con su papá y con su mamá hasta que inició su ministerio público. De hecho, se sabe que José muere ya cuando Jesús hace su ministerio público, pero Jesús dice que estaba siempre con María. Hay una razón de por qué, pero no voy a mencionarla ahora por razón del tiempo. Entonces, introducción a la cronología del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan narra un periodo de historia de casi más o menos 34 años. Incluye la salida o la estadía de casi 2 años. Más o menos Jesús estuvo 2 años a 3 años. Algunos dicen que hasta 5, pero es un periodo aproximado, tal vez entre 3 a 5 años en Egipto. Cuando ya muere este hombre, cierto Herodes, Jesús vuelve a ir a Jerusalén, a Israel, porque Jesús no vive en Jerusalén, él vivía en Nazaret, se crió en Nazaret. Detalle, cuando nosotros vemos que Jesús se enfrenta con todos los líderes religiosos, está el famoso templo de Herodes. Ese templo de Herodes se le llamaba de Herodes porque Herodes lo restauró, pero era el templo antiguo del tiempo de Zorobabel, el tiempo de Nehemías, de ese tiempo. Lo que hizo Herodes fue restaurarlo, fue un templo magnífico que casi se demoró 50 años en hacer, un templo fastuoso. Ese templo que se le llamó de Herodes fue el templo que después se destruye cuando se cumple la palabra del Señor que sería destruido y no quedaría piedra sobre piedra, y eso ocurre más o menos en el año 70. O sea, ocurre casi 35 años más o menos después de que Jesús pronuncia esas palabras. Dios les bendiga. Ha sido una bendición compartir la ponencia de hoy, la número 7. La 8 la vamos a tener, déjenme mirar mi calendario, el lunes 26 y después el 30. Las dos últimas de Historia y Cronología Bíblica, el 26 y el 30. Vamos a ver entonces ahí las cartas pastorales y las cartas universales. O sea, la cronología de la iglesia primitiva, la cronología de los primeros cristianos, ¿cierto? Y qué ocurre después de que todos esos cristianos mueren, la primera generación. El único que sobrevive es Juan, pero
Cuando muere Pedro y Pablo, más o menos ellos mueren cuando Nerón hace la gran persecución, más o menos en el año 60, 65, y de ahí hasta que muere Juan, el último de los apóstoles, pasado el año 100, hay otro periodo de casi 40 años, que la Biblia también nos da ciertas luces de ese periodo de la historia cristiana. Y el libro de los Hechos, que es un libro que más o menos abarca casi 35 años de historia, desde que los apóstoles están en el aposento alto hasta más o menos la muerte de Pablo, ¿cierto? No se menciona la muerte de Pablo en el libro de los Hechos, pero más o menos ocurre en ese periodo. Dios les bendiga, sean bendecidos de parte del Señor, y ya tenemos entonces la ponencia número 8 el día lunes 26. ¿Ya? Dios les bendiga, saludo a cada uno de ustedes, envíenme sus preguntas al WhatsApp o cualquier consulta que tengan. ¿Ya? Dios les bendiga.